Hoy en 678, Mañeto y el temor a la verdad. Mañeto en tribunales se presentó en el caso Papel Prensa, fracasó la audiencia de conciliación. El CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, se negó a estar cara a cara con los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo. ¿Va a acatar la resolución de la Corte de desinvertir? No puedo. ¿Por qué inicia esta causa, Mañeto? ¿Va a acatar la resolución de la Corte, Mañeto? ¿Es cierto que le dijo al presidente Menem que es un puesto menor? ¿Tiene una comisión interna en Clarín, señor Mañeto? ¿Lo va a permitir? El zócalo de Clarín contra Cristina define a la perfección a Clarín. No solo le tiró, más que cascotazos, son bloques de hielo a Scioli, ¿no? Sí. Sino al ministro de Economía de España, ¿no? Qué contento deben estar en España, ¿no? También es Sí. cierto las diferencias que tiene Cristina Kirchner con el gobierno español, ¿no? Pero bueno, lo calificó de pelado. Ajuste y represión en la España de Rajoy. Tan parecido a Argentina 2001-2002. La marcha de los mineros del carbón ha concluido hoy ante el Ministerio de Industria con una manifestación multitudinaria en la que muchos madrileños han acompañado a los mineros procedentes de Asturias, Castilla y León y Aragón en su rechazo al recorte de las subvenciones al sector. Y al final ha habido algunos incidentes con 76 heridos. Disparan a la cara, disparan a la cara, te tienes que cubrir y te das a la cara, no disparan al suelo rebotando la bola, va directamente con toda la fuerza a la cara. Compañero, pero... Un samurái que se ponga algo. 50 gramos de acero, sale a 700 kilómetros por hora, ilegal por la Unión Europea. Esta es la mierda que nos están tirando. Previsible. Una diputada clarinista presentó un proyecto a favor de Clarín. Es una declaración donde el Senado expresa su más enérgico repudio a la censura ejercida sobre el programa televisivo Periodismo para Todos, denunciada públicamente por las alumnas de la Escuela Normal Juan B. Alberdi de San Miguel de Tucumán, que tenga preferencia para la próxima sesión, dada la importancia del tema, con o sin despacho, porque creo que es un tema que tenemos que tratarlo con urgencia. Nosotros en esta Cámara y en la de Diputados hemos aprobado la ley donde se quiere privilegiar la programación local. El programa que se transmite en ese lugar, en ese momento, es un grupo de familias que viven hace 20 años y hace 4 años que transmiten un programa de fútbol. Fútbol donde se ven los tucumanos para los tucumanos y no tienen por qué quedarse sin trabajo. Yo lamento no coincidir con usted. Sucede en varias provincias con distintos canales y con distintos programas. Si cada vez que sucede este tipo de acciones, porque le tocan uno de los 1000 que agravian al gobierno, a mí me gustaría en todo caso que en el mismo proyecto tratemos todas las provincias y todos los canales que no pasan 6, 7 y 8. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de notis bárbaras. 1. Reabrió Tecnópolis. Estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos, para todo el país. Algunos creyeron, yo digo, el año pasado que era una cuestión electoral. Escuché por ahí que habían dicho que era una cuestión electoral. Este año no hay elecciones y estamos mucho mejor que el año pasado con el parque. Y a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan con seguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias. 2. Piquito para todos. Argentino, pese a bajar el rendimiento con el primer saque, Mónaco rompió 2 veces el servicio de Kampke y así se llevó el triunfo por 6-2, 6-3. 3. La tribu de mi calle. Estamos acostumbrados a sufrir y a quejarnos de los problemas causados por el tránsito.
Vivimos apurados en una ciudad superpoblada. Los peatones somos víctimas de eso. Pero siempre que podamos nos molestamos entre nosotros y hacemos lo posible por cagarnos en los demás. Al conductor que maneja lento, como paseando, se le llama dominguero. Bueno, también hay peatones domingueros. ¿Ahora o nos vamos a casa? Vamos a tomar un cafecito, algo. ¿Ustedes qué dicen? No puedo. Ay, con la música. Se me está complicando pasar, no puedo tanto. No puedo pasar tanto así, no puedo. Vamos a casa entonces, ¿quieren? Ay, me re gusta la idea. 4. A 50 años del debut de los Stones, el maravilloso repertorio granadero. Duca 6, 7, 8. Eterno espíritu adolescente. Que hemos ido en distintas reuniones con el rector a reunirnos 6, 7, 8 veces. 6, 7, 8 veces nos hemos ido a reunir. Bienvenidos a 678. Me dan ganas de dedicarle este programa a los ganaderos de San Martín que piden palmas. Es una barbaridad. Un beso a los muchachos. Vamos ya mismo a presentar a nuestro invitado. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Tenemos un invitado, la verdad que es un lujo, el señor Atilio Borón, que está aquí, politólogo, sociólogo, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. Sus últimos libros tenemos Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, conversaciones con Fidel Castro, nada menos. Y el último, el socialismo en el siglo XXI. Bueno, Atilio, muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, vamos al primero de los informes, crisis en España, como en la Argentina, desde la Rúa, ajuste y represión. Lo vemos. Ajustes y represión en la España de Rajoy. Tan parecido a Argentina 2001-2002. Cada vez se vuelven más notorias las similitudes entre la Argentina de 2001 y 2002 y esta España de 2012. Argentina 2001-2002. ¡Caballo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! España 2012. A mí lo que me parece injusto es que estemos pagando el desastre que ha sucedido con los bancos, con la permisividad de los políticos con los bancos. Diario El País de España. El ajuste de 65.000 millones en 2 años cambia el escenario económico español. Rajoy trata de evitar el derrumbe con el mayor recorte en democracia. Las medidas implican la subida del IVA, reducción del subsidio y supresión de la paga de Navidad a los funcionarios. No hay más remedio que hacerlo, alega el presidente. La reacción de los diputados ante las medidas de Rajoy en imágenes. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA. Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos,
de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. La marcha de los mineros del carbón ha concluido hoy ante el Ministerio de Industria con una manifestación multitudinaria en la que muchos madrileños han acompañado a los mineros procedentes de Asturias, Castilla y León y Aragón en su rechazo al recorte de las subvenciones al sector. Y al final ha habido algunos incidentes con 76 heridos. Esta es la puta democracia que tenemos. Disparan a la cara, disparan a la cara, te tienes que cubrir y te dan a la cara. No disparan al suelo rebotando la bola, va directamente con toda la fuerza a la cara. Compañero, pero... 50 gramos de acero, sale a 700 kilómetros por hora, ilegal por la Unión Europea. Esta es la mierda que nos están tirando. Argentina 2001-2002. Mar de la Crisis. Una temporada de verano muy floja en Mar del Plata. Sobra lugar en los balnearios y faltan consumidores en los comercios. Al parecer la gente se conforma con el sol, el mar, la arena y una viandita para acompañar la jornada de playa. ¿Comiendo en la playa se ahorra? Venimos con la heladerita, con todo. Sí, sí, gasoleras, no hay plata. España 2012. Este verano muchos españoles se quedarán sin vacaciones. La crisis y la incertidumbre económica anuncian una profunda caída en las pernoctaciones hoteleras. Según las previsiones de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, las reservas de turistas españoles han descendido un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Como ya no hay consumo, están en permanente liquidación. Claro. Las tiendas como el Corte Inglés sí. Están vacías, muriéndose de bostezo los empleados. Las compras cayeron un 4,3% en mayo, comparado con el mismo mes del año anterior. El cine es una cosa espantosa. Mi mujer y yo solos en un cine. Las colas de taxi, aquí a 2 cuadras de mi casa, que era dificilísimo hacer. Eso fue tan paulatinamente cambiando que hoy salís y ves 2 cuadras largas de taxis esperando. Bueno, yo he pasado aquí varias crisis ya y esta es de las peores. El número de servicios, denuncian, se ha reducido prácticamente a la mitad. Había bastante más movimiento, a lo mejor terminabas el día, yo qué sé, pues el día lo terminabas a lo mejor con 40, 50 servicios y ahora terminas con 20. Que ha bajado, pero mucho. ¿Cómo ve el tema de, sobre todo, la juventud? ¿Cómo está viviendo? Bueno, la juventud está volviendo a las casas de los padres. De 30, 35 años, sin perspectiva de trabajo. ¿Hay argentinos que se están volviendo, Héctor? ¿Usted los conoce? Sí, que yo tengo, que están volviendo, que andan con ganas de volver. Sí. Claro. Tras la crisis de 2001... 2 años más tarde, Laura Domínguez se radicó en Barcelona, donde trabajó como camarera mientras buscaba cómo crecer económicamente en su nueva ciudad. Pero la crisis que vive España la dejó sin empleo y la trajo nuevamente a Argentina, donde consiguió trabajo en un banco. Para mí, el cambio de trabajar de camarera, tantas horas, trabajar pocas horas y una entidad así importante, más no puedo pedir. Y estar en mi país, o sea, cerró todo. Yo recibo entre todos los diarios locales, además El País de España. Y miren lo que era la tapa. La traje para ponérsela, porque seguro que ustedes no la vieron. La UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Ustedes saben que la UE y la Unión Europea han intervenido el Banco Central y ahí está el pelado con el dedo señalando y a mí me trajo unos recuerdos que casi me amarga el desayuno. Me quedé con la tostada atragantada. Y me hizo acordar políticas. Revista española Mongolia. Guindos Cavallo. Busque las diferencias. El economista llamado a evitar el rescate de España comparte análisis, recetas y hasta perfil con el que iba a salvar a Argentina en 2001 y la llevó al default. Luis de Guindos, España 2011. Domingo Cavallo, Argentina 2001. Formación, Guindos, ortodoxia neoliberal. Cavallo, ortodoxia neoliberal. Participación en el gobierno precedente más neoliberal. Guindos, sí. Alto cargo de economía con Aznar hasta 7 años antes. Cavallo, sí.
Ministro de Economía con Menem hasta 6 años antes. Participación en instituciones responsables de la crisis. Guindos. Sí, responsable para España y Portugal del banco Lehman Brothers. Cavallo. Sí, último gobernador del Banco Central de la dictadura. Opinión sobre él de los mercados. Guindos. Excelente. Cavallo. Excelente. Gran prioridad política. Guindos, regla constitucional del déficit cero. Cavallo, plan déficit cero. Miren el pelado ese. Y me hizo acordar políticas, fundamentalmente, en este caso de intervención. Y curiosamente leí en otro diario local que se retaseaba soberanía a España. Diario La Nación. La Unión Europea avanza sobre España y le recorta soberanía. A cambio del rescate, Madrid debe renunciar al control de sus bancos. Me llamó la atención que lo vieran como un retaseo de soberanía cuando se lo hacían a los españoles y que sin embargo aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Diario Clarín del 2001. La crisis. El titular del fondo dijo que sigue dispuesto a ayudar. El FMI le anticipa 1.200 millones a la Argentina. La noticia se conoció luego de que Estados Unidos, Gran Bretaña y España apoyaron el ajuste argentino. Diario Clarín del 2000. El ajuste y la crisis social. Apoyo del FMI al plan en el momento justo. El flamante titular del organismo, Horst Köhler, dijo que la Argentina va por el buen camino. El respaldo llega cuando no hay signos claros de reactivación y se prepara un nuevo ajuste. Y que sin embargo aplaudieran cuando venían acá a la Argentina los virreyes del Fondo Monetario a decirnos las cosas que teníamos que hacer o nos señalaban con el dedo. Realmente, bueno, creo que puede ser un adelanto importante en la visión de los problemas de la economía mundial. Bien, Morón. Y pensaba también que este gobierno se tuvo que hacer cargo también y se hizo cargo de estas políticas, ¿no? Sí, en realidad políticas que las comenzó a hacer el gobierno del PSOE, ¿no? O sea, Rodríguez Zapatero empezó con esto. Y la experiencia indica que cuando uno empieza con este tipo de políticas después no hay fin, porque es inagotable, ¿verdad? Rodríguez Zapatero liquidó su propio gobierno, se hizo un suicidio político al adoptar políticas económicas que eran totalmente ajenas a las que había mantenido el PSOE históricamente, y tuvo que admitir una derrota catastrófica en las elecciones. Rajoy subió hace pocos meses y ya su popularidad está por el suelo, y hay gente en España que duda de que realmente pueda cumplir su mandato, porque la crisis social que ha detonado es de enorme magnitud, no hay respuesta, se ensayan las mismas políticas, el ajuste tras el ajuste, cada vez más, ¿verdad?, dejando a la vera del camino a sectores cada vez mayores de la población. Y además lo que irrita mucho a la gente, esa que estaba ahí con los mineros en la marcha en Madrid, es que al mismo tiempo de eso se han destinado recursos extraordinarios para salvar a los bancos y a los gerentes de los bancos. El sueldo, el último sueldo reportado por del gerente del Banco Santander, ¿no es cierto?, es de casi 10 millones de euros al año. Qué buen sueldo. Un buen sueldito, digamos, casi 1 millón de euros al mes, ¿no es cierto? En un país que está enfrentando el drama social que estamos viendo acá y que abarca lo que decía Alterio, por ejemplo, el impacto sobre la juventud española es fenomenal. Y sin embargo, digamos, hay dinero para salvar a los bancos, que son los que originaron todo esto. O sea, los victimarios tienen todo el apoyo de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, se les recompensa, en realidad,
por haber originado esta crisis que deja a más de la mitad de la población española en una situación totalmente desprotegida. Ahora, Borón, ¿esto cómo evoluciona? ¿O usted lo puede comparar con alguna otra cosa parecida que haya pasado en la historia y cómo termina? Lo que pasa es que acá tenemos que pensar de que se trata, digamos, cuando estalló la crisis del 2001 en la Argentina, estamos hablando de una economía comparativamente periférica. No del todo, pero no era una semiperiferia. Europa está en el corazón España está en el corazón europeo. Es una de las economías más grandes de Europa. Y el problema es que esto está arrastrando de a poquito, ¿no es cierto?, a los otros dos países importantes de la zona euro, que son Alemania y Francia. Mientras que Gran Bretaña está al borde del abismo. No se habla de Gran Bretaña, pero yo te digo una cosa, la deuda pública de Gran Bretaña es más del doble de la que tenía Grecia en el momento que estalló la crisis. Más del doble. Y ojo, son datos del Banco Internacional de Basilea. Son estadísticas muy rigurosas de la gente que está en el tema bancario. ¿Por qué no se cae Gran Bretaña? Bueno, porque ellos tienen la posibilidad de manejar su propia moneda, cosa que no tenía Grecia. O sea, pero cuando uno mira los números de la deuda, Grecia estaba incomparablemente mejor que Gran Bretaña. Pese a ello, Gran Bretaña todavía no se habla. Claro, hay mucho cuidado porque si la gente empieza a entrar en pánico por un default de Gran Bretaña o por un derrumbe de Alemania o por un derrumbe de Francia, ahí realmente vamos a estar ante problemas de enorme impacto. Masivos en Francia, claro, 8.000 obreros de la producción. Y ya hay gente que está criticando muy fuertemente a Hollande. Hollande ha tratado de apartarse de la línea neoliberal, pero sin la suficiente energía, entonces los problemas empiezan a complicarse cada vez más. Y no se resuelven. El tema de Grecia no está resuelto. ¿Y por qué es grave lo de Grecia? Bueno, porque te arrastra a los bancos de Francia y de Alemania. El interés de la Merkel y de Sarkozy, que se metieron tan a fondo, no era por amor a los griegos y a la cultura clásica griega, era porque los bancos, ¿no es cierto?, de Alemania y de Francia fueron copartícipes del fraude, porque acá hay que decirlo, lo de Grecia fue una estafa fenomenal, armada por las grandes consultoras que dibujaron todos los números, ¿no es cierto?, y salieron a vender bonos de la deuda en los mercados internacionales. Y estos bandidos son los que ahora quieren arreglar la cosa. ¿Cómo la quieren arreglar? Bueno, con nuevas maniobras que les permitan a ellos resarcirse y seguir contando con los recursos de siempre. Pero esto en algún momento se corta. Sí, hablando del corte, hay muchas cosas que estremecen, porque yo creo que uno de los temas que está en juego hoy en Europa es el tema de la democracia. Claro. Y las democracias, durante mucho tiempo estudiamos la literatura europea y americana que hablaba de los problemas de la quiebra de la democracia en América Latina, las dictaduras, pero si uno hace un poco de memoria y compara esta crisis, que no es demasiado forzado hacerlo, con la crisis de los 30, y se dice, bueno, después de la crisis del 30 vinieron las recetas keynesianas. Entre la crisis del 30 y las recetas keynesianas hubo millones de muertos en Europa. Hubo nacionalsocialismo, fascismo, guerra mundial. Y yo creo que la democracia se está agrietando por un lado en el que creo que tenemos insuficiente análisis, que es el problema del debilitamiento de los estados nacionales. Claro. Si yo voto, elijo un gobierno, pero cualquiera sea el signo del gobierno que elijo, el programa que esgrima y la plataforma que desarrolle, terminan haciendo lo mismo, porque el que manda es la Unión Europea, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la democracia se vacía de cualquier legitimidad. Me parece que estamos entrando en una zona de riesgo, insisto, que no es que están entrando los europeos, es un problema, como bien decía Tilio, es un problema en el corazón del capitalismo mundial, en un centro civilizatorio de los últimos 4 siglos, me refiero a Europa, y no lo podemos mirar con desdén, como diciendo, mirá lo que le pasa a los europeos. Es un problema al mundo, estamos interconectados, estamos sufriendo de alguna manera también nosotros los coletazos, por más que nuestras políticas son exactamente antagónicas con las que desarrolla Europa. Pero creo que hay que ser muy cuidadoso en no perder de vista que hay un riesgo general, digamos, mundial. Mira, fíjate vos que no es casual, por ejemplo, de que una revista tan conservadora como El Economist, de Gran Bretaña, que viene del 1840 para acá, sacó un número a principios de enero hablando sobre el retorno de la plutocracia. Si esto lo hubiera sacado una revista estudiantil de izquierda muy dura, uno diría, bueno, los chicos están un poquito entusiasmados, pero la saca El Economist. ¿Por qué dice? Porque dice, quien manda hoy es el dinero. Lo dicen ellos. Y hay otra cosa, yo, si quieren, les puedo pasar, hay un pequeño video de 3 minutos y medio, en donde una periodista británica le hace una entrevista a un corredor de la Bolsa de Londres.
Es una cosa impresionante lo que dice ese hombre, porque dice, mire, estos planes no van a funcionar, el rescate no va a funcionar, vamos a seguir haciendo rescate tras rescate, el euro se desploma, la Unión Europea se cae. Y dice, el problema es que la gente piensa que los gobiernos pueden arreglar estas cosas. Y la verdad es que el que manda en el mundo es Goldman Sachs. Así lo dijo, pero con total desparpajo. Dice, los gobiernos no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Acá el que manda es Goldman Sachs. Y vos fíjate que Goldman Sachs orquestó 2 golpes de Estado en Europa, que los diarios estos que son tan sensibles a este tema tendrían que haberlo. Es decir, golpe de Estado contra Grecia. ¿Por qué el golpe de Estado? Porque Papandreou, cuando le prometen un programa de ajuste, pide el referéndum. Dije, no, ¿qué es eso de consultar a la gente para afuera? Lo sacaron en 24 horas. Y en Italia, Berlusconi, que medio se retobó, ¿no es cierto?, por sus negocios, lo sacaron también. Y pusieron aquí 2 ex economistas vinculados a Goldman Sachs. Digo, entonces, lo que vos decís, claro, la democracia está realmente muy seriamente golpeada. Y otro dato más. Desde que arrancó esta crisis hasta ahora, cambiaron de signo político 18 gobiernos en Europa. 18 gobiernos cambiaron de signo político, es decir, cayeron los gobiernos que estaban y hubo otros que desde el 2009 para acá. Haciendo lo mismo. Que siguen haciendo lo mismo. Seguramente con más precisión que la que yo trato de... yo recuerdo que Islandia figuraba como el país, digamos, de alto desarrollo, una especie de boom en todos los diarios europeos. Y recuerdo un domingo, pongamos que fue el 2004 o 2005, el diario El País tiene una revista muy importante, dominical, dedicada a Islandia en el esplendor. Supongamos que fue este domingo. Yo leo eso y leo en la Argentina, en la revista Debate, un artículo de Rodolfo Terraño y después en La Nación, donde dice que parecerse a Islandia. A la semana de salir la revista, evidentemente la revista se hace con cierta anticipación, por razones gráficas, se derrumba Islandia. Y siempre me acordé de cómo los medios a veces no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo que sucede. Y los columnistas de los diarios españoles, los más importantes, voy a decir uno, por ejemplo, Almudena Grandes, contratapa del diario El País, que están en tensión con lo que el diario sostiene de algún modo en el barranco. Y ayer comenzaba una nota de esta manera. Los españoles, si algo sabemos hacer bien, es ser pobres. Punto. Resignación. Les pido a la gente, lo que haría un columnista de cualquiera en la Argentina, además, les pido a la gente que sean felices en un día de sol, porque el sol es para todos. Y olviden, es maravilloso. Esta era la reflexión. Bueno, yo las leo porque me imagino cómo sería yo en la época de la crisis. Esta idea de abarcar a la sociedad, de hacer una especie de retrato vecinal, sin saber realmente. Y acuérdense, perdón, que en el año 2004-2005, yo estaba en ese momento allá, España estaba rica, en el esplendor, en el crecimiento. Y hubo 2 o 3 hechos, que acá lo hemos comentado, incendiaron, por ejemplo, a un homeless o a un indigente que estaba guareciéndose del frío en una banca, en un cajero automático, lo rociaron las movidas de los jóvenes españoles eufóricos, le echaron nafta o querosén y le prendieron fuego. Después fueron detenidos y fueron condenados. Y hubo 2 o 3 hechos de eso. Era como si la riqueza no quisiera ver esos indigentes y se convirtieron en simbolismo de algo trágico. Bueno, hoy España, por lo que no solo cuenta Alterio, sino por lo que cuentan gente que tenemos todos, amigos o conocidos o comunicaciones, están abundando la gente sin casa por las calles, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención el informe, el fragmento de Camp de Sus cuando decía que acá había coraje, porque esa es una palabra que se usó durante muchos años para cuando tomaban este tipo de medidas antipopulares, completamente antipopulares, se decía que eran dirigentes con coraje. El coraje era para ser antipopular. Ahora yo veo que esa muletilla se está reemplazando y lo que les escucha a los líderes, líderes es una manera de decir, a los que están en esos puestos ejecutivos en los países europeos, la muletilla es no tenemos más remedio, que es lo que dijo ayer Rajoy, ¿no? Y por otro lado también me gustaría como que pasemos el limpio,
que muchas veces escuchamos la muletilla de gobiernos confrontativos cuando se habla de los gobiernos de América Latina, como si esto que estuvimos viendo en Europa no fuera a confrontar con los más débiles. Lo que pasa es que esos no se pueden defender, pero es absolutamente confrontativo el neoliberalismo. Bien, vamos a volver a nuestro país. Clarín contra todos, el Consejo de Ciencias Económicas desmintió a su constitucionalista favorito. Lo vemos. Clarín contra todos. No solo le tiró, más que cascotazos, son bloques de hielo a Scioli, ¿no? Sí. Sino al ministro de Economía de España, ¿no? Qué contento deben estar en España, ¿no? También es cierto las diferencias que tiene Cristina Kirchner con el gobierno español, ¿no? Pero bueno, lo calificó de pelado. La patria monopólica socalera considera que educar para que todos paguen impuestos, en especial los que más ganan, es estar contra todos y no a favor de todos. A tal efecto, el grupo recurrió a su constitucionalista estrella. Como le decíamos, estábamos con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista. Por eso con los doctores Sapsay y Manili. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Están conmigo los constitucionalistas de mucho prestigio y Daniel Sapsay. Doctor Sapsay, gracias por estar. Un placer estar con ustedes. Está con nosotros Daniel Sapsay. Constitucionalista Daniel Sapsay. Quería comentar cómo estamos sujetos todos los días a operaciones de las que yo digo operaciones de desánimo. Leyendo un diario que no importa, ya se imaginarán cuál es, hablaba de 3 historias de la desaceleración de la economía. Y en uno aparecía un señor de una inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día. Diario Clarín. 3 historias detrás de la desaceleración de la economía. Alberto Rosaroli, empleado de una inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Aburrido, Rosaroli cuenta que ni los teléfonos suenan. Ni siquiera los curiosos entran a preguntar. En la sucursal de Barrio Norte de JT Inmobiliaria, la calefacción invita a mitigar el frío. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano. Este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Diario La Nación por Daniel Sapsay. Una actitud extorsiva que impone temor. Cuesta creer que la presidenta, en particular teniendo en cuenta su condición de abogada, desconozca que la normativa impositiva les impone a todos los funcionarios el deber de mantener la confidencialidad en materia fiscal. Doctor Sapsay, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué dice Magdalena? ¿Cómo está usted? Bueno, justamente queríamos consultarlo si la Presidenta de la Nación violó o no el secreto el secreto fiscal. Mire, yo entiendo absolutamente que sí, además un artículo de la ley tributaria, que si mal no recuerdo es el 101, que es el que impone este secreto fiscal. Sin embargo, el Consejo de Ciencias Económicas opina que la Presidenta no habría violado el secreto fiscal. Dice porque el artículo 101 plantea que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas. Esto es lo que dice el Consejo, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me sorprende y no creo que sea así. No, pero es que, doctor, el artículo 101 dice que no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas. Esto lo dice específicamente el artículo. Yo creo que se refiere en su último párrafo además a los magistrados. No, porque arranca diciendo no están alcanzados y originalmente magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos están obligados a mantener el más absoluto secreto, etcétera. Bueno. Es para pedirle a cualquier persona que tenga relación con el doctor Sapsay que no le deje andar cerca de un arma, porque es para balearse en un rincón lo que le ha pasado a este hombre esta mañana. Resulta que hay motivos jurídicos para que la presidenta pudiera hacer lo que hizo en el día de ayer. Qué cosa extraordinaria lo que ocurrió, porque cuando él señala que la presidenta como abogada no podría desconocer esto, yo creo que Sapsay, que está en el permanente ejercicio, menos todavía. Otro caballito de batalla del grupo que no reordena su grilla ni sube Telesur y CN23 al cable es el de la cadena nacional, ya que perjudica, aunque más no sea mínimamente, su estrategia de instalar agenda y mentiras. Cristina
usó otra vez la cadena nacional, pero ahora para maltratar a Scioli. Críticas a Scioli por cadena nacional. Críticas a Scioli por cadena nacional. Hay una sola persona en el país que puede hacer que toda la televisión de aire, todas las radios de aire del país reproduzcan lo que opina. Es muy difícil explicarlo esto a alguien de otros países, porque es raro, los presidentes no hacen eso. Bueno, si algo faltaba era que Scioli tuviera que soportar el reto a 10 centímetros, ¿no es cierto? Sí, por cadena nacional. Este acto fue transmitido en cadena nacional. Ella tiene esa veleidad, ese caprichito, de que quiere hablarle a todo el mundo todo el tiempo. Y me parece además que mala noticia para Cristina, no se puede. La gente mira otras cosas, cambia de canal, se cansa de escuchar tanto. La presidenta utilizó la cadena nacional para fustigar al gobernador. Cristina Kirchner utilizó la cadena nacional para criticar una vez más al gobernador Daniel Scioli. Bueno, ayer en el Aló Presidenta, por cadena nacional, destinado a humillarlo una vez más a Scioli. Usó la cadena nacional, la presidenta, estaba Scioli junto a ella. El modo como se está utilizando la cadena oficial de una manera, a mi modo de ver, totalmente abusiva, que no recuerdo en ninguna época, salvo en épocas de facto, que se ha hecho un uso tan desmedido, totalmente abusiva, que no recuerdo en ninguna época, salvo en épocas de facto, que se ha hecho un uso tan desmedido. En algunos casos uno podría pensar hay mucha cadena nacional, pero también es verdad que si no resulta imposible de vez en cuando equiparar, aunque sea mínimamente, la influencia de muchas mentiras y posicionamientos sesgados que hay en los medios. Cuando hablábamos esta semana de Fútbol para Todos, se callaron después la boca, nadie dijo nada, no hicieron fe de ratas, no dijeron estábamos equivocados, mantienen la información y ya la recogen periodistas como dándolo por cierto. No es verdad que se hayan gastado 4.000 millones de pesos en el fútbol, la cifra está armada. La cadena nacional creo que no es lo ideal. Pero hay otro mecanismo, hay otra manera de decirle a la gente cuál es la verdad. Esto es lo que está instalado. Por eso, bendita sea la llegada de la aplicación real de la ley de medios a partir del 7 de diciembre. Volvamos al Zócalo que grafica el discurso del grupo opositor y sus afines. Con cinismo dicen que estar en contra del ajuste en Europa y de quienes no pagan impuestos es estar contra todos. Pregunta final entonces. Estafar a los jubilados, hacer lobby en favor de las corporaciones extranjeras, defender a Inglaterra en la cuestión Malvinas, ganar fortunas con el fútbol para pocos secuestrando goles, patrocinar a políticos que proponen volver a las recetas de otros tiempos, no bajar el precio del cable aunque lo determine la justicia, haber apoyado a la dictadura genocida y el robo de bebés y muchos etcéteras, no amerita el Zócalo Clarín contra todos. Bien, bueno, contra todos no, contra algunos no está nunca. No, claro. Sí, a mí me sorprendió mucho, ¿no?, la declaración de Sabzai. La verdad que ya había habido antes un episodio, ¿recordás la famosa carta de los 17, aquellos sobre el tema de Malvinas, donde a mí me sorprendió porque muchos de los que firmaban ahí no eran abogados, pero Sabzai sí. Y realmente con un planteamiento que era absolutamente insostenible. O sea, un estudiante de primer año que dice eso en un examen de relaciones internacionales va bochado directamente. Y sin embargo firmó, ¿no es cierto, Sabzai? Y ahora de vuelta, realmente lo pescaron infragante con una argumentación insostenible. Incluso las periodistas, ¿no?, Regina Su y María O'Donnell, demarcaron el error. Habla esto de una cosa, de un empecinamiento muy visceral, ¿no?, de estar en contra de cualquier cosa, no reflexionando, no meditando, no ponderando, ¿no es cierto?, los factores en juego. A mí me parece muy grave, ¿no?, porque es un hombre que tenía un prestigio muy grande como constitucionalista. Claro. Y la verdad que decir eso creo que lo desmerece ante los ojos de sus colegas y ante sí mismo y ante la opinión pública. A mí me parece... Es extraño, ¿no?, porque a un cancerbero del statu quo se lo llama constitucionalista, ¿no? Eso es finalmente lo que terminan siendo. Pero digo, pensaba, incluso yo charlaba con Sandra antes, que me llamaba la atención. Yo miro TN, miro los programas
políticos de TN y prácticamente, o que yo recuerde, no hay un análisis de la situación internacional. No está como tema ahí. Yo creo que a su vez también eso es parte de una lógica propia del periodismo, que es también la de descontextualizar y la de deshistorizar, ¿no? Parece como que estamos viviendo todo el tiempo en el ahora, en la actualidad pura y completamente entrecortado, digamos, ¿sí? O sin ningún tipo de vínculo con eso, con lo que nos rodea y con lo que nos pasó. Me parece que así que digo que se vinculan esos dos elementos, ¿no? Además de la decisión política, obviamente, y editorial de no tocar esos temas con una lógica propia del periodismo. ¿Cintia? Estaba pensando en que TN transcurre en cadena nacional y llega a alrededor de, no sé, 15, 20 millones de personas. Analizábamos con Víctor Hugo a través de toda la reproducción de noticias, con lo cual la diferencia es abismal y sobre todo la intencionalidad política, pero esto ya es sabido y conocido, por lo menos en los que intentamos argumentar en contra de ese discurso hegemónico y dominante. Yo creo que la ley, dos cosas, creo que la ley de medios podría estar mejor implementada ya en este momento. Por ejemplo, ampliando el espacio de las cooperativas para que puedan acceder, o los pliegos para que por abajo, no por la desinversión del grupo, sino por abajo, abriendo la inversión privada a otros canales para que haya más pluralidad y no tenga esta cadena nacional dominante, intencional y política. Y por otro lado, me parecía que era interesante resaltar el acto de honestidad intelectual de Magdalena Ruiz Guiñazú y María O'Donnell, porque justamente hicieron eso, un acto de honestidad intelectual, a pesar de estar en contra de las políticas del gobierno. Ellos se vieron forzadas a razonar con inteligencia y decir, bueno, a ver, no es así. Y aparte la respuesta de María O'Donnell, bueno, pero no, le retrucaba, no. Bueno, es que ahí está bueno distinguir, y en estos momentos, en ocasiones como esta se nota, entre una línea editorial de un medio de posición dominante y las individualidades de periodistas que pueden ser opositores, pueden ser críticos, pero que tienen honestidad intelectual. Claro. Es abismal la diferencia. Es como dice Sandra, y lo único sí que uno puede decir que es unánime, es monótono, es el llamado a Sabzai. Es decir, es el llamado a Sabzai. Todos cumplen con ese ritual monótono que les conviene. De pronto, es esto. Pero ese es el poder de reproducción que tiene la cadena nacional del Grupo Clarín. O sea que la mayoría de las emisoras radiales y los programas de las primeras mañanas de radio reproducen casi en exactitud de la página 1 a 10 de Clarín. Y bueno, por eso. Estoy diciendo lo aprendí hace unos años, pero puede ser que alguien no lo sepa. Los amigos y amigas que nos escuchen y nos ven, tal vez no. Por eso, el público se renueva, Orlando. La estructura cambió, porque antes la noticia que se daba a la mañana duraba todo el día, y ahora desde el 2009 lo toma este programa, y ahora lo toma la famosa cadena nacional. Entonces lo que les molesta es que ya no ejercen durante el día. Ya Borges decía que escriben, los diarios de la mañana se escriben para el comentario distraído de la tarde o para el olvido. Los comentarios de Clarín se escriben para la desmentida de la tarde. Qué bueno. Ahora, yo tengo mala memoria, pero no sé en qué hubo un momento en que querían que Cristina hablara y Cristina no hablaba. Entonces la crítica era que tenemos una presidenta que no habla. No sé si habrá sido 3, 4 semanas y Cristina no salió a hacer declaraciones. Sí, entonces era un presidente tampoco hace esto, viste que bueno. Vamos a cambiar de... Hay una sección, este informe es genial. Se llama Sensación de micrófono abierto. Atiendan y vean. Y es verdad. Sensación de micrófono abierto. Y de video navideño reciclado. Ayer al mediodía un micrófono accidentalmente abierto desnudó la intencionalidad del móvil invernal del noticiero de Canal 13. Una estrategia para evitar el robo violento, la entrada a las casas, lo que llaman entraderas, Mauro, en Bernal. Sí, Luis, estoy en Bernal. La inseguridad que hizo que los vecinos se la ingeniaran con un propio sistema de defensa, obviamente por la ausencia del Estado. Tomaron la decisión, cansados de los robos, de colocar un sistema de seguridad personal. Mira, caminás por la cuadra y si ves algo raro tenés una alternativa en este poste de luz. Tocando este botón se va a activar una alarma y fíjate lo que pasa. Empieza a sonar la alarma, cómo se ingeniaron para colocar este sistema, por qué lo decidieron y cuál es la utilidad que tiene. Nosotros empezamos a trabajar con la seguridad ya por el 2005. Empezamos a buscar por internet sistemas de alarma, no conseguíamos un sistema que nos pudiera dar más o menos
idea de lo que nosotros queríamos. Entonces, a partir de ir a las casas de electrónica, fijarnos qué es lo que había en las casas de electrónica, preguntar, fijarnos qué es lo que había en las casas de electrónica, preguntar. Desesperada, ¿no? Que no debiera pasar esto, que ustedes tomen una decisión personal barrial. Nótese que cuando el cronista aprieta el botón, el patrullero llega al minuto. El productor reprende entonces al camarógrafo, ya que se desbarataba así el latiguillo del estado ausente. Obviamente, por la ausencia del Estado, tocando este botón, se va a activar una alarma y fíjate lo que pasa. Entonces, a partir de ir a las casas de electrónica, fijarnos qué es lo que había en las casas de electrónica, preguntar, fijarnos qué es lo que había en las casas de electrónica, preguntar. Al volver al piso, el paladín de la impostación nos regala un precioso cierre. La ausencia del Estado no es tolerable. La presencia del Estado acá es fundamental porque el poder de policía lo ejerce exclusivamente el Estado con respecto a la seguridad. Provincia y nación son los responsables. Y por si esto fuera poco, ya que hablamos de impostaciones y chantadas, Telenoche y Biasati empequeñecieron la del mediodía. 30 segundos de terror. 30 segundos para robar. 30 segundos en los que la vida puede no valer nada. Efectivamente, Santo, en ese pequeño periodo de tiempo, 3 delincuentes asaltaron a una familia entera y las imágenes son impactantes, Mauro. Santo, Pepe, fue en Ciudadela el domingo a la tarde, un documento que permite ver una metodología de robo. Sandra, y los vecinos viven rodeados de cámaras. Claro, José, porque hay cámaras por todas partes, no hay fábrica que no haya puesto cámaras de seguridad. ¿Qué pasaba a 2 cuadras? Porque mientras estábamos cubriendo esta información, el dueño de esa fábrica se acercó y nos dijo, pero miren que este no es el único hecho. A 2 cuadras de este lugar, en otra fábrica, en una fábrica de diseño gráfico, una empresa grande de 2 plantas, entraron delincuentes a robar. Vamos a compartir el video. Esto ocurría, como decíamos, a 2 cuadras de donde robaban ese auto y esas imágenes que compartíamos recién. Obsérvese que venden el video como si fuera de ahora, pero de la fecha surge que es de diciembre. Los ladrones llevan unas coquetas bermudas y remeras y los arreglos navideños terminan de demostrar que los de Telenoche también son unos ladris. Bien, esto en principio es divertido y casi parece un gag de Santo Biasati, a pesar de que no es un tipo muy divertido, pero por otro lado demuestra este otro fogoneo que es el de la seguridad que estamos viviendo todos los días y también en cadena nacional, en la gran cadena nacional. Sí, la ausencia del Estado es un problema. Ahora, la ausencia de la vergüenza de los periodistas que hacen esa nota no tiene precio. Yo la verdad que a diferencia de Dante visito poco TN. Últimamente hago una dieta de TN porque me pone un poco mal. Pero digo, verlo acá y cuando sobresale algo de lo que hacen, desafía mi capacidad de comprensión, porque pienso que la caída, el derrumbe moral, la violación de las normas más elementales del periodismo llega a un punto que además se hace tan público, tan a la vista, porque antes se hacía sobre la base de un monopolio casi general de la interpretación de las noticias. Hoy que hay otras voces, que hay otras posturas, eso aparece desnudado en su esencia y me parece que es un acto de mejoramiento de la transparencia democrática en la Argentina, que los medios se coloquen donde tienen que estar, en una visión particular, interesada, vinculada al negocio y vinculada a las operaciones políticas. Aunque sea ficcional. No, bueno, pero eso ya corre por cuenta, ahí entramos en el tema si eso debe ser revisado por alguna norma reguladora de contenido. Yo prefiero que los contenidos no estén regulados. En eso estoy a favor de la ley de medios argentina, que me parece mejor que otras leyes de medios que también son buenas, pero que dejan la puerta abierta para una interpretación autoritaria de los contenidos. Entonces a mí me gusta la ley de medios argentina. Mira, yo creo que 2 cosas, ¿no? Bueno, primero, creo que no tenemos que juzgar esto como la actuación de un periodista o no, porque yo creo que acá el papel de estos medios es de un partido político. Yo no lo puedo analizar con la ética periodística, el deber de informar, de decir la verdad. Digo, estas son organizaciones políticas, tienen un objetivo ante un proceso muy, muy acentuado de desarticulación de todo lo que sería la derecha en la Argentina, ¿verdad? Que habría que remontarse históricamente. Carlos Pellegrini, mirá vos, estamos hablando a principios del siglo XX, denunciaba ya la incapacidad
de los sectores dominantes de la Argentina de organizarse políticamente. Él hacía un llamado a esa clase diciendo, a ver, ¿por qué no nos organizamos, etcétera? Y fracasó. Y ahora no hay realmente ninguna fuerza capaz de galvanizar ese sector, y esa función lo cumple este mal llamado periodismo, que no es periodismo. Esta es una organización política y punto, que no le interesa absolutamente nada decir la verdad, trata de crear situaciones, imágenes. Digo, cualquier extranjero que visita acá te dice que este es uno de los países más seguros del mundo, sí. ¿verdad? Y cuando uno, sin embargo, ve los noticieros, tiene la impresión de que tenemos que salir, digamos, con casco y chaleco antibalas. Es interesante ver cómo falta el Estado para combatir el delito menor y cómo sobra siempre el Estado para combatir los delitos del mundo financiero, los grandes delitos. Ahí el Estado sobra cuando se mete a perturbación. A esos chorros el Estado no hay que... Lo que dijo Mosca me parece esa parte de que se transparenta su vergüenza y que eso es bueno, llevado al... Y también se transparenta la resistencia hoy de los receptores y la sospecha que se tiene de los medios y la duda. Por eso hay una iracundia en muchos periodistas contra los programas que han ido desenmascarando y develando esta situación. Es evidente que, bueno, yo hoy creo que los informes tuvieron mucha sagacidad en los distintos, y por lo pronto hay una observación puntual. Ahora, creo también que el periodista sabe muy bien lo que está haciendo. Es decir, porque siempre se adjudica a ese magma que se supone que es un dueño mediático omnipotente, y no se atribuye al periodista una responsabilidad directa en el mensaje que da. Sobre todo cuando participa de adjetivos, de calificaciones, de sensacionalismo. Lo saben, pueden no saber que le pusieron un video sin fecha, pero el contexto en que producía la alarma frente a la sociedad es el mismo. Y uno se pregunta siempre, yo lo he dicho acá, no es que sea antipático o no, pero la idea es, ¿cómo me hice yo periodista? ¿Cómo me crié? ¿Cuál fue mi basamento? ¿No saben los periodistas todas las trampas que se hacen en los noticieros? En cada producción, cuando llaman a Sapsay, esto que yo marqué, esa reproducción que dice Cintia, ¿por qué es? Porque es el trabajo, el menor esfuerzo y lo que significa como tendencia. ¿A quién hay que llamar? A Sapsay. A Sapsay. O sea, se me hace acordar a la película de Woody Allen, donde un tipo es famoso porque es famoso sin tener consistencia. Entonces, yo me pregunto si los productores no tienen conciencia de que no se puede seguir repitiendo. Ahora está de moda un economista que se llama Sper, que es conocido de la otra época del mundo, ¿no? Sí. Pero que ahora aparece como un gran opositor y aparece en todos los programas. Déjeme terminar esto porque si no quedo como muy antipático y quiero defender un poco a la profesión desde el ataque. Un productor que gana un sueldo no tiene obligación de llamar a Sapsay. No tiene obligación. Tiene obligación de ver si en el CONICET hay determinados economistas o alguien le cuenta, pero la comodidad intelectual y saber que Sapsay pasa rápido el filtro de las autoridades lo hace cómodo. Lo hace cómodo. No van a llamar a alguien que altere ese nivel de reproducción, de monotonía y de aquiescencia con lo que ellos están defendiendo. Volviendo al tema de la seguridad / inseguridad, como le llaman los medios, a la cuestión de la seguridad urbana, cualquiera de nosotros que quiera hacerlo de manera responsable lo hace contracorriente, hay que decirlo, porque pareciera que nos enfrentáramos frente al dolor cotidiano de hechos concretos de inseguridad o de violencia o de muerte o demás. Pero hay que insistir en esos argumentos, porque todas estas notas de este informe que veíamos con fechas cambiadas e intencionalidad, tienen la idea de instalar no voy a decir la palabra sensación, lo remarco porque justamente a raíz de esa palabra se genera también una confrontación, pero que la gente sienta que vive una situación de riesgo de vida permanente. Esa es la idea. ¿Y cuál es el motivo? Instalar una crisis. ¿Y por qué quieren instalar? Ya lo sabemos todos, porque están en contra del gobierno. Perfecto. Ahora, cuando uno va a los datos reales, y, por ejemplo, revisa los datos de la Suprema Corte bonaerense, los datos concretos son 1.034 homicidios dolosos durante el año 2011. Esos 1.034 homicidios dolosos, esas 1.034 muertes, el 90% son por causas de violencia doméstica.
esa inseguridad no la manejan los medios. De esos 1.034 homicidios dolosos, solo 56 fueron en ocasión de robo y 197 por crímenes causa, o sea, por situaciones que tienen que ver con los delitos. El 90% de esos crímenes son por violencia doméstica. Y si uno mira las tasas de homicidios, en mediados de los 90 estábamos en un 13 cada 100.000 habitantes y ahora se calcula un 6,6. La inseguridad, como ellos llaman, el delito urbano por cuestiones de robo, no hace más que bajar. Esto no significa que no haya casos concretos de violencia y de muerte, pero los medios, si fueran periodistas, tendrían que despojarse de sus intereses y atravesar estos relatos para que sean creíbles, intentar ser mínimamente creíbles. Sí, yo te podría responder, siendo malo, que no te creo nada a ninguno de esos datos porque no son fiables los de la provincia de Buenos Aires. Son de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Vos no podés creerme, pero menos podés No te van a creer ninguno de ellos. No, pero menos podés. Pero ¿sabés qué? Yo me refiero en todo caso que son los datos de la Suprema Corte bonaerense. Yo los creo, ¿eh? Pero ¿sabés? No, está bien, entiendo la idea, pero en el discurso hacia los otros, ¿sabés cuáles eran las fuentes de la tapa del diario Clarín que decía 18 muertos en 36 días por situación de robo? Las fuentes eran propias, del propio diario. Ahora sí, una cosa chiquita con lo que decías vos, Barra, que aparentemente había como una contradicción ahí entre de repente exigir mucho Estado para algunas cosas y para otras no. Y en realidad, claro, la contradicción es aparente, porque efectivamente, ¿en qué situaciones se exige que aparezca el Estado? Siempre en cuestiones vinculadas a la seguridad. Ahí siempre está el periodista ahí, como es el tono impostado, exigiendo, ¿y dónde está el Estado? ¿No? Pero es una concepción claramente liberal del Estado, o sea que el Estado tiene que estar simplemente para proteger la propiedad, ¿no? O sea que, digo, parece contradictorio, pero no lo es, digamos, está muy claro, es solamente el Estado para proteger esa propiedad. Sí, claro. Bueno, se acabó, vamos a un corte, vamos a ir escuchando a El Hablante de Morón, que nos mandó su CD, así que a ver qué tal suenan y si quieren vayan mandando sus músicas que los vamos a ir pasando. Vamos a un corte. Yo tengo Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan Argenta, una tarjeta de compra para que nuestros abuelos saquen créditos con tasas muy convenientes. Con montos de hasta 10.000 pesos y 40 cuotas para comprar en los comercios adheridos. ¿Qué beneficios tenés con la tarjeta de compra Argenta? Vas a tener descuentos que llegarán hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías, entre otros. ¿Cómo sacás tu tarjeta de compra Argenta? Acercándote a una oficina del Correo Argentino, te entregan la tarjeta de compra Argenta. Solicitás el crédito por el monto que necesitas. Una vez aprobado, ANSES transfiere el monto a tu tarjeta y a las 48 horas ya podés comprar en todos los comercios adheridos. ¿Cuánto vas a pagar de cuota? Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, vas a pagar 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. Más información en www.anses.gov.ar. Argenta, el programa de créditos para que nuestros abuelos compren y disfruten. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.